Puedo, todo puedo, en aquel que me fortalece. Nada ni nadie en el mundo dejará de existir. Quiero, solo quiero entregarte todos mis proyectos, dejarme guiar por caminos que Dios escogió para mí, y ahí está. Voy a seguir todo aquello que Dios escogió para mí. Voy a persistir aún con las marcas de este dolor que aún quedó. Voy a recordar y realizar el sueño más lindo que Dios soñó. En mis manos está la espera de algo nuevo que va a llegar. Voy a persistir, continuar, a esperar y creer, aun cuando la visión se turba y el corazón solo llora. Hay en mi alma la certeza de victoria. Puedo, todo puedo, en aquel que me fortalece. Nada ni nadie en el mundo me hará desistir. Voy a seguir todo aquello que Dios escogió para mí. Voy a persistir aún con las marcas de este dolor que aún quedó. Voy a recordar y realizar el sueño más lindo que Dios soñó. En mis manos está la espera de algo nuevo que va a llegar. Voy a persistir, continuar, a esperar y creer, aun cuando la visión se turba y el corazón solo llora. Hay en mi alma la certeza de victoria. Voy sufriendo, mas luchando, aunque tantos no entiendan, por cantando nuestra historia, profetizando que yo puedo, todo puedo en Jesús. Muy buenos días, amigos de este programa Mejor Familia con Jesús, José y María. Sean bienvenidos a un martes más. Ahora la emisión 110 programas de este programa, ¿verdad? En este canal de Cisne Radio 2 y por el canal o medio de Cisne Informativo por Facebook. Pero ahora también recordemos que ya tenemos un nuevo canal específicamente para el programa y otros contenidos de familia. El canal se llama Mejor Familia y si no te has suscrito, te invito a hacerlo en este momento. Si me estás escuchando por Cisne Radio 2, que me empieces a escuchar y a ver por el canal Mejor Familia. Así se llama, nada más. Le quitamos con Jesús, José y María, porque así se llama este programa de los martes. Pero el canal Mejor Familia, ¿ok? Pues seas bienvenido, ya estoy pasando aquí algunos saludos de buenos días de varios amigos, amigas
que se suman a esta transmisión. Por ejemplo, Laura Santana, que nos saluda desde Baja California, Tijuana. Araceli Tobar, desde San Juan del Río. Gloria Moreno, desde Atlanta, Georgia. Y, a ver, ¿quién más por acá? Rosa Hernández, de Los Ángeles, California. Isa Peña, buenos días. No recuerdo de dónde nos escuchas, desde dónde nos ves, Isa. Acá tenemos a Miriam Contreras, desde Jalisco. Lilia Romero dice, buenos días, Ere, muchas gracias por transmitir con esa hermosa sonrisa. Dios siempre por nuestro camino. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias. Pues a ver, vayan diciéndonos desde dónde nos escuchan y desde cuándo, ¿no? Siempre les pido, pues hace apenas, ¿no? Hace unos programas me decían algunas personas, no, pues apenas desde la pandemia, otros desde el primer programa, otros, bueno, desde antes que están suscritos al canal de Cisne Radio 2 y así. Pero tú, ¿desde dónde y desde cuándo? Aquí tenemos a pues un usuario de Facebook. Ahora mismo voy a ver quién es. Sí, sigo sin saber por qué razón en esta plataforma que uso no me aparece el nombre de la persona. Mire, es Marta Lidia. Marta Lidia, buenos días. Dios te bendiga a ti también y saludos hasta allá, hasta Monterrey. Pues muy bien, vamos a dar inicio a este programa, comenzando con reiterando, ¿verdad? Que tenemos este nuevo canal. Acuérdense que ya me pueden ver y escuchar por este nuevo canal de Mejor Familia. Esta es la portada que ustedes verán si se suscriben. Ahí está, Mejor Familia. Hace una semana, 112 suscriptores, van subiendo poco a poco. También inviten a sus conocidos, a sus familiares. Cada vez más iré poniendo más contenido. A veces, de verdad, las situaciones, pues, familiares, domésticas, laborales, pues me impiden tener una dinámica más fluida en cuanto al contenido en este canal, pero de verdad, poco a poco lo iré haciendo y pues tengo muchas sorpresas. Próximamente, nuevas entrevistas, temas bien importantes y que me han pedido desde hace muchísimo tiempo. Delicados, ¿no? En familia, como los vicios, por ejemplo, la educación sexual en los hijos, que dicen, bueno, pues ya lo has tocado en diferentes ocasiones. Sí, pero con esta visión en donde como mamá muchas veces no nos hablan, ¿no? O como aquel papá en cómo hablarle directamente a su hijo. Muchas cosas nuevas y por eso te invito a suscribirte a este canal. En la descripción de estos videos, ya sea que me estés escuchando por Facebook o por YouTube, está el enlace donde dice nuevo canal Mejor Familia, le das clic y te va a redireccionar. Hace unas semanas me decían, es que no se puede, yo le doy clic y no me lleva a ningún lado. Bueno, sí tiene que ver, y estoy investigando mucho, porque yo decía, ¿por qué algunas personas sí pueden ver y otras de plano no? ¿Es su equipo o qué? Bueno, sí, ya me resolvieron la duda y es que puede ser que tus aplicaciones, desde donde me estés escuchando y viendo, no estén actualizadas. Por ejemplo, si es desde tu teléfono móvil, es muy probable que pues, ese YouTube, esa aplicación que bajaste hace mucho tiempo, necesita una actualización. Eso por un lado. Y por otro, mientras más seguidores o suscriptores se tengan en el canal, este canal va a ir rankeando, así se dice, ¿no? En el argot acá virtual y de producción de YouTube, se va a ir rankeando, quiere decir que va subiendo de ranking y entonces la búsqueda va a ser más fácil, más sencilla. Entonces tú puedes poner Mejor Familia y te va a aparecer, ¿no? Pero pues como todavía estamos empezando, hay pocos suscriptores, es posible que no te sea tan rápido la localización del mismo, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí está
no olviden suscribirse. Les tengo un regalo, más adelante lo diré, a las personas que me escriban, pero por este medio, por Mejor Familia. Entonces, yo les invito a migrar. Recuerden que este programa de Mejor Familia con Jesús, José y María de los martes va a migrar. Ya no ya no se va a transmitir por este medio, por Cisne Radio 2. Vamos a migrar a Mejor Familia. Entonces, por favor, te invito a suscribirte. Tú vas a seguir teniendo la misma información de Cisne Radio 2. Te van a llegar el contenido nuevo cuando Jaime o alguien del equipo así lo suba, te va a seguir apareciendo. Pero esto es otra, le decía yo al principio, es un hijito de Cisne, un nuevo canal, ¿ok? Muy específico para la familia. Y bueno, pues muchas gracias a los que nos siguen saludando por acá. Nos dice Xiopix, desde hace mucho nos sigue. Isa Peña nos sigue desde Puebla, gracias Isa. Y ya siguiendo desde hace un año, muchas gracias. Lorraine Barahona, buenos días, Dios te bendiga siempre, saludos desde San Bernardino, California. Laura Santana, yo es el segundo programa que miro, yo estoy en Cisne Radio. Muy bien, pues bienvenida, muchas gracias por el favor de tu atención, Laura. Leticia Orduña, hola, saludos cordiales desde Querétaro, Querétaro. Saludos allá. Dice Xiopix, ayer en Guadalajara me intimidaron, amenazaron y agredieron las feministas porque les dije que no se burlaran de la Santísima Virgen. Una embarazada se disfrazó, me amontonaron y agredieron. Oh, Dios. ¿Y cómo es posible si eres mujer, verdad? Qué conveniente que cuando no sirves a sus intereses y no piensas como ellas, ahí ya no eres mujer y entonces eres blanco de amenazas y de violencia. Por fin. No que la violencia contra las mujeres, no. ¿O cómo? ¿O debemos entenderlo como soy agredida por otra mujer, entonces sí se vale? ¿Es válido entonces y no tengo por qué denunciar y no tengo por qué sentirme agredida? ¿Eso sí se vale? ¿La violencia entre mujeres? Bueno, voy a hablar en unos minutitos más y profundizar sobre el tema porque me hierve la sangre. Y gracias, Xiopix, por tu comentario. Me da mucho para seguir hablando sobre ello. Olga Ramos, buenos días desde Los Mochis, Sinaloa. Leticia Orduña, yo te sigo desde hace más de 3 años, un magnífico programa de gran ayuda para nuestra familia. Muchas gracias, Leti Orduña. Y pues aquí saludo también a Silvia Peraza, que nos sigue desde Facebook. Silvia Peraza, saludos. Aquí tengo una cosa extraña. Fíjense cómo Olga Ramos aparece su nombre y nos sigue desde Facebook. Nos está viendo desde Facebook y su nombre aparece. Pero aquí, Olga Ramos, no. A lo mejor, Olga, yo no sé, ¿verdad? Puede ser que no le hayas dado al grupo de Cisne Informativo seguir, me gusta, no lo sé, no tengo idea. Pero bueno, muchas gracias a todos y voy a continuar precisamente ya hablando de este tema sobre, primero, de lo que pasó el miércoles pasado en Quintana Roo. Gracias a Dios, a la Virgen Santísima y a todos los que se sumaron a manifestarse en contra de el aborto en esta entidad, en Quintana Roo, no pasó, no fue ley, y eso sí me da muchísimo gusto. Estuvieron siendo presionados
los legisladores meses atrás para que se legislara a favor del aborto y rápido, ¿no? Tomaron el Congreso 3 meses y a decir de algunas personas que estaban ahí y vieron, hasta perros llevaban. O sea, el poder legislativo de la entidad era rehén de unas feministas, y aquí lo vuelvo a decir, pagadas. Muchas no lo son, y muchas están siendo embaucadas y les lavan el cerebro bien fuerte y van siguiendo a las que sí son pagadas. Esto lo sabemos, nos consta, y hay testimonios ya muchísimos de propias feministas que pertenecieron en algún momento a esta agrupación. Van a decir, es que no es ninguna agrupación, es un movimiento social de todos mundial. No, a esa agrupación que es pagada, que son, bueno, hasta preparados con armas, cómo hacer bombas, son pagadas. Díganme quién tiene el dinero, por ejemplo, de quienes me refiero en Quintana Roo, que las mantengan por 3 meses sin hacer nada más que estar tomando el lugar, el Congreso. ¿Quién les paga la comida? ¿Quién las mantiene ahí? Serán millonarias, ¿ven? Y hay muchas, repito, embaucadas. Ay, sí, pues es que es es un movimiento legítimo. No, mentira, mentira, mentira. Pero bueno, gracias a Dios se votó a favor de la vida. 13 votos a favor de la vida, 7 votos en contra. Y bueno, pues ya saben que los diputados que iban a recibir algún dinerito, ¿verdad? Por votar a favor del aborto, pues estaban furiosos porque no se les hizo. Sin embargo, todos realmente quintanarroenses, porque ese día se hizo una marcha pro vida y había muchísima gente, familias completas, desfilando en sus autos, manifestándose a favor de la vida. Ah, pero eso no vale, ¿verdad? Eso no es mayoría. Porque como no intimidan, no amenazan, no son terroristas, pues entonces no vale. No es mayoría. Pues no. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron a este llamado por varios medios, ya sea por Cisne Radio que te enteraste, por Mejor Familia, por este programa, por el propio programa de Cisne Radio 2, por el movimiento Viva Cristo Rey. Como te hayas enterado y te hayas sumado, hayas tuiteado, hayas publicado algo a favor de la vida para Quintana Roo, pues gracias. Y por supuesto, más que gracias a pues nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María, que así nos lo permitieron y escucharon la oración y la súplica de todos nosotros. Muchas gracias a todos. Y bueno, aquí me lleva ya a hablar de lo que pasó ayer. No voy a hacer yo toda una recorrido por todos los estados de cómo fueron las marchas de ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que pareciera aquí que es día de otra cosa menos de la mujer. Y bueno, aquí nada más te muestro en pantalla algunas imágenes de lo que pasó en algunos estados. Apenas voy a poner 3, ¿no? Pero recuerda que esto es internacional, entonces también en Argentina, en Colombia, en España, en todos lados se manifestaron estas feministas
que deberían, ni siquiera el prefijo femi deberían usar. De verdad, parecieran todo menos seres humanos. Y yo te hablo seriamente a ti que me escuchas, mamá, papá o futura madre, futuro padre. Estas personas que ves, ya sean pagadas o no, embaucadas, como digo, ¿no? Aborregadas, que van frente a otra manada igual que ellas y que solamente oyen el, el rebuznar, por decirlo así, de los lados y no ven más allá. No importa si son pagadas o no. Tu papá, tu mamá, eres responsable de ello. Si tu hija, incluso hijo, está apoyando esto, es por tu culpa. Así, perdón, pero es por tu culpa. No hemos sabido educar en amor, en confianza, en ternura, a hombres y a mujeres por igual, ¿eh? Por favor, vean las reacciones, o más que reacciones, las acciones de estas señoras. Odio, odio contra quién. Ahí hay algunas imágenes en donde están frente a algún templo católico, destruyéndolo, grafiteándolo, queriendo entrar, pegándole, rompiendo puertas y ventanas. ¿Odio contra quién? Y el irnos a un origen y creer o pensar que yo voy a poder resolver en este momento cuál es el origen de los males que aquejan a estas chicas, pues no, tampoco es por ahí. Nos tardaríamos mucho y podrías estar de acuerdo o no conmigo. Eso es válido, que estés o no de acuerdo, muy válido. Lo que sí hay que tener en cuenta son varios elementos importantes. Estas chicas no fueron educadas o formadas en el respeto a los demás. Y muchas otras ni siquiera en el respeto a sí mismas. Con el dorso destapado, topless, como le llaman. Algunas hasta con taparrabos en algunos países. Pintadas todo el cuerpo. Por supuesto, vean, no muestran la cara. ¿Por qué no muestras la cara si es fiel, auténtico, tu malestar, tu manifestación? Si es auténtico y dices, yo soy Heréndira Duarte y me molesta y no me gusta y esto y estoy en contra y tal, sí, pero yo soy y aquí estoy y esta es mi cara. No, no lo muestran, porque ahí sí va, muchas son pagadas. La mayor parte de estas chicas que están tapadas de la cara son las que son pagadas. Pero hay muchas jovencitas, pues inmaduras, que le siguen, ¿no? La siguen. Papás, mamás, no hemos estado educando en el respeto a lo demás, a lo ajeno. Esta otra en Puebla, queriendo, y este es el Congreso de Puebla, queriendo quemar las puertas. ¿Qué odio tienen en ellas? Algunas verdaderamente, principalmente las que no son pagadas, sí, con toda esta pues, desinformación que oyen en las redes, en la música, en las películas, etcétera, va creciendo un odio en ellas tremendo. ¿Contra quién? ¿Contra los hombres? ¿Contra el gobierno?
contra sus padres, contra sus familias. Y aquí viene lo más triste, y me duele mucho decirlo. Es un odio contra ellas mismas. No se sienten valoradas. Claro, Heréndira, pues por eso se manifiestan, porque no se han sentido queridas o valoradas por la sociedad, por los gobiernos, porque han sido vejadas, violadas, maltratadas, aplastadas, pisoteadas, tal, 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 tal. Claro, pues por eso, Heréndira, no, bueno, sí, de acuerdo, pero si bien es cierto que ciertas cosas que nos suceden en la vida sí van apagando o mermando nuestra autoestima, hablando en general del ser humano, también es importante saber que podemos dejar de lado esos rencores, esos resentimientos u odios y salir adelante y no odiarnos a nosotros por aquello que nos hicieron. O sea, además de que sufrimos, sí, tal vez todas esas cosas horribles que acabo de decir, pero además me odio a mí haciendo esto. Fíjense algo muy importante, y aquí no me lo van a poder negar nadie. Yo lo he vivido miles de veces. Cuando uno no se siente valorado en casa, con hermanos, con el esposo, con los hijos, llega un momento en que uno se va llenando como de tristeza, de enojo, de ira, y en algún momento dado se explota, ¿no? Y decimos cosas, nos enojamos, hasta podemos hasta romper platos y aventar cosas, horrible. En realidad, ¿qué significa todo ese grito y todo, pues todo ese enojo? Que no me haces caso, que no me siento valorada. Y pues ahí está cómo se manifiestan estas chavas. Por eso te digo, y lo repito, papás, tenemos nosotros la responsabilidad y ahora muchos la culpa de que esto esté pasando. No educamos efectivamente en respeto a lo demás ni a nosotros mismos. No le dimos el amor y el cariño que debíamos o no como se debía, y entonces por eso no se sienten importantes. Yo te pregunto a ti, si tú te sientes importante, si te sientes valorada, ¿tienes por qué manifestarte de esta manera? ¿Hay razón? Ay, a ver, tu gobierno, tu papá, tu hermano, tu compañero de trabajo, tu jefe, ¿no me valoras? ¿No te das cuenta de lo importante que soy? Pero, ¿sabes? Pues ese es tu problema. Yo sí me quiero. Y si me estás tratando mal, pues con permiso, hasta luego, me voy. Es un resentimiento y un odio brutal lo que estas niñas tienen, sienten. Y algo bien importante, y aquí me voy ya de lo general un poco a lo particular. Cuando uno ya no encuentra a quién echarle la culpa, sí, mi papá me violó, mi hermano abusó de mí, mi jefe, fui acosada por él, y en todos lados, okey. Y cuando uno
va generando toda esta ira dentro y no sabe cómo descargarla. Y luego se da cuenta que a lo mejor justificando al gobierno, porque pues así es, eso no va a cambiar. El papá sufrió mucho también de chiquito y entonces tengo que justificarlo. Y entonces, pues ni modo, así me tocó. Y el jefe, pues no puedo renunciar porque si no, ¿qué comen mis hijos? O en mi casa, ¿qué comen? No puedo, no voy a encontrar trabajo. Tenemos entonces así en general, no todos, pero así en general el ser humano empieza a decir, bueno, entonces realmente, ¿quién tiene la culpa? Yo necesito echarle la culpa a alguien para no sentirme yo la incapaz, la culpable de sentirme así. Pues Dios es el culpable. Es el culpable en principio por haberme creado. Es el culpable de haberme hecho mujer. Entonces, por eso ya más bien me quiero parecer al hombre, al quien odio. O sea, cosas incongruentes. Aquel que odio, pero me quiero parecer porque no me gusta ser mujer. Yo me odio a mí misma. Entonces, esta parte de manifestarnos, ¿no? Todas las mujeres, por nuestro respeto y ni una más, ¿no? Que no muera ni una más, que los feminicidios van en aumento. A ver, yo no estoy negando eso. Yo no estoy diciendo que no exista eso. Pero sí es desproporcionado lo que estas mujeres dicen y, por supuesto, desproporcionado, injusto, incongruente lo que hacen, pidiendo justicia y no violencia, pero ellas sí la ejercen. Nos comentaba apenas ahorita que empezamos el programa, ¿no? Nuestra televidente. Fue ella violentada, maltratada por feministas por defender a la Santísima Virgen. ¿Qué pasó? Es mujer y fue maltratada, fue agredida. Ahí sí no. Todo lo que represente a Dios creador es a quien le debemos echar la culpa porque no encontramos otro culpable. Claro, si el Estado y que el patriarcado y que shalala. No saben ya hacia dónde dirigir su odio. Cuando realmente tenemos que ver nosotros como padres, como sociedad, que odian, que se odian. ¿Y por qué se odian a ellas? Porque no fueron valoradas en casa. Y muchas de ellas seguramente tienen o tuvieron una vida difícil, tristísima, cruel, llena de sufrimiento, sí. Pero no hubo nadie tampoco fuera de familia que les hablaran, ya ni digamos de Dios, que se sintieran acogidas. Y ahora, por eso te vuelvo a decir, papá y mamá, tenemos que hacer algo ya. Y no es, por supuesto, ir a violentarlas tampoco, a decirles que no, pero sí en casa. El día de hoy, bueno, más bien, el día de ayer mi hija me pidió permiso para, más que permiso, me preguntó que el día de hoy varias o muchas de sus compañeras no se iban a conectar en la clase debido a que es el paro nacional de las mujeres, ¿no? Un día sin mujeres. Y en principio dije, bueno, pues no es algo amoral, puedes hacerlo, es tu decisión.
¿Y todo por qué? Porque ella ya sabe lo que yo opino, hemos platicado sobre estas feministas, y le he dicho que eso sí, definitivamente no. Hemos hablado mucho sobre, pues, pues, su dignidad como persona y luego como mujer. Ella tiene 13 años, mi hija. Bueno, pues, ella misma decidió que no, que sí se iba a conectar. Sin embargo, si no tenemos una comunicación real, verdadera y formamos a nuestros hijos en estos temas bien, con fundamento, no, eso no, está mal, no, eso, están locas. Sí, pero ¿por qué? Sí, pero enséñame. Entonces, si no enseñamos así o formamos con argumentos, con bases, este tipo de paro nacional, que cualquiera, yo me incluyo, podría decir que no tiene nada de malo, nada amoral, no perjudica a nadie, me quedé pensando y dije, pues sí, sí perjudica, porque lejos de que, ay, que vean que no hago nada para que vean cuánto valgo, a ver, como valgo, hago, trabajo, me esfuerzo y no necesito que nadie me diga lo que valgo, porque lo sé, porque lo siento, porque yo me amo. Y el dejar de ir a trabajar, el dejar de estudiar, no me va a hacer más para que los demás vean cómo es que la mujer vale y qué sienten, sí, qué sienten su vida, ¿no? Cómo sienten su vida o su día sin una mujer. Uy, pues yo digo que mejor sea al revés, que con mayor énfasis las mujeres luchemos en nuestra trinchera. Estás trabajando, estás laborando fuera de casa, te duele, lejos de tus hijos. Bueno, gracias a Dios que tienes ese trabajo y que en su momento te dará la oportunidad de regresar a casa y amarlos, y educarlos y formarlos. El tiempo que sea. Eres ama de casa, magnífico. Ahí estando, pero estando verdaderamente con ellos, amándolos, cuidándolos, protegiéndolos, formándolos. Somos los responsables, papás, y tenemos que hacer algo ya. Si tú que me estás escuchando tienes una hija que fue a esta marcha y le dijiste, oye, pero no te quiero ver ahí vandalizando y nada de que la cara tapada y no, pero sí puedes ir a la marcha, pues mal, porque estamos fomentando precisamente eso. Fomentamos el perdón, el amor entre nosotros. Tenemos realmente un trabajo increíble, invaluable con nuestros hijos y lo estamos echando por la borda pensando que no es tan importante, que es más importante allá en el mercado laboral. No es una crítica, yo trabajé mucho tiempo en el gobierno y en altas esferas. Pues sí, y cuando uno renuncia o lo corren, ni adiós te dicen. Literal, una patada en el trasero. Y una semana después, unos días después, de ti no se acuerda nadie. Nadie. Y esto es para hombres y mujeres, para los dos. Pero sí dejamos a los que se van a acordar toda la vida de nosotros en casa. A nuestros hijos. Y no nos importa realmente lo que ellos van a pensar, no nada más de nosotros, sino lo que les estamos dejando a ellos, de nosotros, de eso poquito de nosotros, en ellos, en su corazón. Eso sí no nos preocupa, pero sí lo que va a decir el otro. ¿Hasta qué rango, hasta qué puesto puedo subir? Tenemos un compromiso ya y no debemos dejarlo de lado. Y ya me extendí.
esas mujeres tienen o tuvieron padres y no les inculcaron, repito, el valor así mismas, el amor, la confianza, el respeto, no se los enseñaron. ¿Por qué atacando los templos? Precisamente por eso. Hay que odiar a alguien. Dios tiene la culpa de todo. Dios tiene la culpa de lo que me pasó. Pues bueno, ya me callo porque aquí me podría seguir toda la mañana. Y pues no es el caso. Pues bueno, gracias por sus comentarios. Todos sus comentarios son muy importantes para mí. Han sido muchos, me gustaría leerlos todos, no puedo. Aquí me dice precisamente ella, Siopix, mi hija de 16 años es feminista radical, no sé qué hacer. ¿Qué valiente eres? Y te podría decir, pues te podría dar muchos consejos. Tú sabrás cuál será el ideal para tu hija, pero en principio hablar mucho con ella. Ella tiene un resentimiento. Puede ser pequeño y que ha ido creciendo con todo lo que escucha y lo que ve. Pero un resentimiento, ¿tiene papá? ¿Lo conoce? ¿Lo tuvo? ¿El papá qué relación tiene con ella? ¿Algo le pasó de chica? ¿Por qué se identifica con ellas? Porque tiene un odio, tiene un algo que decir y que cree que tú como mamá o con su papá no puede expresar. Los que hay muchas, y mira, gracias por decirlo, así como tú, hay muchas personas que siguen este programa y me lo han dicho que sus hijas e hijos son feministas, están a favor del aborto y este tipo de cosas. Bueno, yo les invito a no desistir. En principio, tenemos que orar por ellos, porque si nosotros no creemos que Dios es el único que puede llegar a su corazón, nosotros de verdad a veces las fuerzas humanas, por mucho mamá, mucho papá que tengan los chamacos, no. Y uno la riega, pues, ¿no? La riega como padre, como madre, y luego no sabe lo que dicen y dices, no, pues con razón, tiene una idea equivocada de tal concepto porque yo sin querer se la inculqué y no nos damos cuenta. Bueno, primero, orar mucho a Dios por ella. Buscar muchas formas, la manera que tú sepas de dialogar con ella, de muchos temas, no de este. Acercarte cada vez más con ella. Y en su momento, abiertamente preguntar qué tiene, qué siente en su corazón, qué no le gusta, qué le fastidia. ¿Tendrá algún resentimiento contigo? Hay que ver todo esto. Si nosotros no somos quienes nos acercamos a ellos, pues no vamos a saber realmente si también sufrió alguna vejación, maltrato, agresión en la escuela, con alguien más. Y si no es nada de eso, sí definitivamente no se siente valorada en el seno familiar. Es muy importante. Y entonces eso lo podemos revertir. Tiene 16 años tu hija, lo puede revertir. Con oración, comprensión, conexión. Pero es un trabajo de todos los días y créeme que a veces, híjole, nos dan cada revés los hijos que uno se siente, de verdad se siente muy feo. Pero firmes, tenemos que estar ahí firmes.
por ellos, realmente por amor. Pues bueno, muchas gracias a todos. Tengo muchos comentarios. Gracias. Aquí nos saludan desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias. Ya se apagó esto. Miriam Contreras. Escucho desde Cisne Radio 1 en los programas de cada miércoles que los enumeraban. Gracias, Miriam. Claudia Quiroz. Buenos días, Erendir, un gusto saludarte. Te saludo desde la Ciudad de México. Dios te guarde. Igualmente, gusto saludarte. Hay muchos comentarios y la verdad es que tengo bastante contenido que compartir. Sin embargo, esto me parece muy importante. Bueno, aquí dice, aquí nos comentan, feministas radicales que tristemente no se dan cuenta que son usadas por ideologías radicales que las manipulan por sus heridas. Son manipuladas. Exactamente, y ocupan lo acabas de decir bien, un elemento fundamental, sus heridas, sus vicios, sus inquietudes o sus dudas que nunca contestamos, ¿no? Por ejemplo, los padres. Claudia, mientras sus papás trabajan mucho y la ausencia de sus padres, de ahí se aprovechan para manipularlas y ellas traen muchas heridas. Así es, así es. Siopix, mi marido no me deja educar a mis hijos. Es un problema grande. Entiendo perfecto. Así en casa por muchos años fue con mis hermanos, mi papá y mi mamá. Mi papá muy, muy rígido, muy duro. A veces dejaba de lado a mi mamá y le decía, tú no te metas con la educación, tú no esto, tú no el otro. Ahí, Siopix, me acabas de dar la respuesta. No sé cómo eduque tu esposo a tus hijas o a tu hija, pero ahí se ve una intransigencia de parte de él. No te deja educarlas, pues tú eres madre, eres su madre. Debe ser una acción conjunta de ambos. Y si no te deja, bueno, ahí muestra, es evidente una intransigencia de su parte, autoritarismo. ¿No será así que también la educa a ella? Y puede ser ese resentimiento contra tu esposo. No lo sé, son preguntas así retóricas porque pues no te conozco, no conozco la situación, pero fíjate nada más con este comentario que me haces. Hay mucho, mucho de fondo. Alejandro Ruiz, hola Erendira, ayer estuve en la defensa de la Catedral Poblana. No sé si es más lamentable ver ancianas, mujeres con niñas en carriola, estas chicas endemoniadas. Bueno, te voy a decir, Alejandro, que ya hay también personas no voy a decir tercera edad, pero ya maduras, con hijos, como bien dices, que precisamente es por dinero, ¿eh? Y que sí, por supuesto, ocupan sus resentimientos y heridas para, pues, descoserse acá, ¿no? Nos sigue comentando, o ver la ausencia de católicos defendiendo la casa de Dios. Éramos un puñado frente a miles. No reclamo a quienes no pudieron asistir por diversas razones, sino a los que se quedaron cómodamente. Recordemos esa frase, ¿no? Aquí el mal avanza, no porque sean más los malos, sino porque los buenos no hacemos nada. Y se supone que somos más los buenos, pero no lo demostramos ni tantito. Nos comentan aquí, tristemente así es, en la ciudad de Morelia insultaron, empujaron y aventaron cosas contra las personas que rezaban resguardando el recinto sagrado y efectivamente se veían tan furiosas, tan llenas de odio que obviamente quien no se ama a sí mismo, menos va a amar y a respetar al prójimo y a lo ajeno. Y estas mujeres lo demostraron así tan nefastamente. Nuestro buen Dios les conceda la gracia, la luz y de la conversión y sean liberadas del odio y resentimiento para que su vida tenga sentido. Pues lo acabas de decir muy bien. Ahorita veo tu nombre porque les repito que no sé por qué razón en esta plataforma no logro ver el nombre. Dice Libby Rodríguez, es Libby Rodríguez quien nos escribe esto.
Pues sí, hay muchas personas que cómodamente se quedaron en sus casas. Ya vimos ahí imágenes, ¿no? Solamente algunas en Puebla, en Morelos, en Querétaro. Y bueno, eh, quiero compartirles un video de la manifestación y desaparece, no puedo. No, bueno, en YouTube es difícil, aquí en vivo, que tú puedas poner el link de un video. Me lo puedes enviar por mensaje de WhatsApp y con mucho gusto pues lo puedo ver, no lo voy a poder mostrar en este momento, pero bueno. Pues ahí están, mire, cuántos comentarios. Silvia Peraza Montero, es realmente triste ver a las jovencitas adoctrinadas y peor aún mujeres de tu edad y más grandes como yo. Y si lo que reflejan es odio a sí mismas, hacia los hombres y hacia los demás. Estas feministas tienen varias prioridades: desestabilizar, adoctrinar, legalizar el aborto e ideología de género, entre otras. La incoherencia luchando en contra de la muerte de mujeres y pidiendo la legalización de un asesinato, el aborto. Pues sí, es incongruente porque no hay fundamento real que sostenga lo que dicen. Cuando se empieza uno a profundizar en un debate con ellas y te vuelven a salir, pero no profundizan porque las cosas que uno dice o los argumentos que da, de repente ellas no saben cómo contestar a ello, algo tan fundamental. No hay, ¿no? Xochitl me llama. Ok, gracias, Xochitl. Hay muchísimos comentarios. Rápidamente voy a escoger hacia el azar, ¿sí? Hay 10 magos. Buenos días y bendiciones a todos. Qué tristeza ver a este tipo de mujeres. Como padres tenemos que educar a nuestros hijos de valores, no importando la edad, no tenerles miedo y hablarles con la verdad. Esa es otra cosa. Le tenemos un pánico a los hijos. De verdad increíble. ¿Qué dices? No, ¿cómo le tienes miedo a tu hijo? Es tu hijo. Y no porque sea tu hijo vas a hacer lo que se te pegue la gana con él. No, pero ahí está tu misión de formar. Tú eres el sembrador, el quien va creciendo esa plantita y ya sabes, está yendo chueco, pues ni modo, el alambre, la guía, jalar para que crezca derechito. A la planta pues no le va a gustar, le va a doler porque pues es algo incómodo. Pero oye, si no va a crecer torcido, son cosas que me parecen pues básicas, ¿no? Nan Cruz, bullying por pensar diferente hasta que lo quieran cambiar los pensamientos, ausencia de papá, violencia intrafamiliar. Sí, ruptura con el novio, claro, sí, bueno, desde cosas esas tan básicas, claro que sí. Dice, desde que nos venimos de Italia hace 4 años cambió mucho, se hizo rebelde. Xochitl. Pues bueno, hay que ver precisamente qué hubo en esa transición, ese cambio, ¿no? Y bueno, voy a terminar con este. Les dice Socorro Sánchez, mucha oración, encomienda a Santa Mónica, reza mucho y ofrece tu dolor al Señor. Pues sí, así es. Y bueno, vamos a continuar con el programa ya en punto casi de las, no es cierto, ya faltan 8 para las 11. Y bueno, tengo aquí un tema importante y nos va a ayudar también a todos en este momento si tenemos alguna situación así en casa o personal, no necesariamente en el hogar o en el contexto familiar, pero sí personal. Y les quiero hablar sobre el ayuno. Ahora, aprovechando en este momento de Cuaresma, sabemos que en Cuaresma, pues el ayuno, la oración y la limosna, pues son bases de vivir esta Cuaresma de la mejor manera posible. Y el ayuno, te quiero hablar del ayuno porque hoy en día cada vez más oigo personas confundidas sobre esta práctica, que si ya no es importante, que si no es tan, que solamente el ayuno es para gente muy radical, exagerada,
Dios lo toma en cuenta, pero si puedes tener, no sé, hacer otro sacrificio, pues no importa. Y bueno, puede ser verdad a media. Sin embargo, sí, lo que te quiero decir sobre el ayuno es que sí lo manda la Santa Madre Iglesia. Recordemos que es madre y maestra, nuestra Santa Iglesia. Y el ayuno lo tenemos que respetar o seguir si somos católicos. No voy a decir católicos practicantes, no. Católicos, ¿no? Y repito rápidamente lo que en varios programas he dicho. No puede decir una persona, es que yo soy deportista, pero no hago deporte. Es que, pues, yo soy ciclista, pero yo no corro en bici, ¿no? O sea, yo no le pedaleo. No, pues es que yo soy chef, pero no cocino. A ver, no, entonces no puedes decir, ay, soy católico, pero no practicante. No, pudiste haber sido bautizado, pero no eres católico. Un católico va a misa, ya sabemos, no voy a repetir, ¿ok? Entonces, si eres católico, tenemos que ayunar de vez en cuando. Y en el tiempo de Cuaresma es un tiempo indicado especial para el ayuno. Hay gente que ayuna todos los viernes, todos los miércoles, hace medios ayunos, hace ayunos completos. Eso está muy bien, pero este tiempo de Cuaresma es especial para ello, incluso para fortalecernos y ejercitarnos en esta práctica. Mira, me encontré esta frase, me encantó, de León Tolstoy. Dejar de comer y beber es más que un placer, es gloria para el alma. No, bueno, me encantó porque tiene tanto significado. Podríamos no comer, como lo marca, ¿no? El ayuno, pero al mismo tiempo, este ayuno es un alimento para el alma. Se oye paradójico, pero a mí me encantó esta frase. Te invito a que te quedes con ella, ¿no? Dejar de comer y beber es más que un placer, es gloria para el alma. Y bueno, a ver, el ayuno es privarse de alimento. No vamos aquí a compararlo o no, mi fin no es decirte qué vale más o qué vale menos, si la oración, si la limosna, si un sacrificio, si la abstinencia, no es mi fin. Simplemente aclarar que el ayuno no es lo mismo que no comer carne, por ejemplo. No es lo mismo que dejar de fumar el viernes, ¿no? O no ver mi película favorita o mi programa favorito y entonces ya ayuné de eso, de televisión. No, eso no es el ayuno. El ayuno como tal es privarse de alimento. Y en las siguientes ocasiones del programa puedo, con mucho gusto, pues poner algunos ejemplos de ayuno. No nada más un ayuno intermitente, un ayuno completo, un medio ayuno y decirte cómo lo podemos hacer. Sin embargo, ahorita, bueno, simplemente tenemos que tener en cuenta que el ayuno es privarse de alimento. E importante, y aquí entre paréntesis, ¿verdad? Una acotación al margen, si tú nunca has ayunado, no tienes esta costumbre, no te has ejercitado en esta práctica, bueno, yo te recomiendo que no vayas a ayunar todo un día completo porque sí te puedes descompensar fuertemente. Y si no tienes una alimentación adecuada en los días anteriores a tu ayuno, pues sí, de verdad podría ser un problema. Entonces, aunque tu intención sea padrísima, magnífica, ay, voy a ayunar hoy y sí, no, tranquilo y lo puedes hacer un medio ayuno, que quiere decir que te vas a acostar en la noche como normalmente lo haces a la misma hora y al otro día no desayunas nada. Lo puedes acompañar con un té sin endulzar, ¿sí? Y nada de que así como que esté como rico. Si es lo más natural,
la manzanilla así como efusiones, ¿verdad? Mejor, de limón, etcétera. Si no tienes y nada más de sobrecito, pues está bien, pero sin endulzar. Pan, bueno, pues que el pan Bimbo, ¿no? Ya dije aquí una marca, ¿no? Que el pan de caja, no, sin sabor, sin nada. Ya, como en nuestros días no hay como mucho que decir voy por un pan ácimo, como en los tiempos de Jesús, bueno, pues un bolillo, sin migajón, pero aparte en un bolillo completo me lo voy a comer como desayuno, no, simplemente son pellizcadas si es que ya mi hambre es demasiada, pero si no, a pura agua. Y a la hora de la comida, hablando del medio ayuno, a la hora de la comida comes normal. Y ya en la cena, pues igual cenas algo bien o ligerón, ya. Eso es un medio ayuno. Repito, no quiero enredarme mucho en esto, pero es privarse de alimento. Muy diferente es a lo que voy, que últimamente se está diciendo que es lo mismo que la abstinencia. No, un católico mayor de 16 años, todos los miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y viernes santo se debe el ayuno, aunque sea medio ayuno, ¿ok? Pero no es lo mismo que la abstinencia. Bueno, yo no ayuno, pero pues entonces hoy no fumo. O hoy no tomo café, que ese sea mi ayuno. No, eso es una abstinencia. Y la abstinencia conocida así como tal, que lo marca la iglesia también, es la abstinencia de carne. Igualmente, miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y viernes santo. El ayuno y la abstinencia de carne roja. Y esto incluye el pollo. Me dirán, es que es carne blanca. No, el pollo es considerado como carne roja. En fin, no debe haber ningún sacrificio o derramamiento de sangre en el alimento de origen animal que te vas a comer. ¿Ok? Entonces, sí, leches y quesos y mantequilla, por ejemplo, porque no necesitan matar al animal para que tú puedas comer queso, mantequilla, leche, etcétera. Bueno, pero la abstinencia es precisamente una renuncia a la carne, estos días que ya mencioné. También lo podemos decir que algún placer. Si me encanta el café o me encantan los pastelitos o el cigarro o la fiesta, bueno, pues miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y viernes santo me abstendré de la carne y de la fiesta, del cigarro, de lo que me guste, ¿ok? Esa es la abstinencia, diferente al ayuno. Esto necesitaba yo decirlo porque me escriben y me dicen, oye, Irene, la verdad que sí puedo, no sé, si me encanta los hot cakes, pues hoy no como hot cakes y ya ayuné, no es lo mismo, ¿ok? Y la Santa Madre Iglesia nos marca ese ayuno en cuaresma. Pues vamos a respetarlo. Yo no sé cómo es posible. Tengo amigos de mi edad que conocí a nivel universitario y que se decían católicos o bueno, fueron bautizados y ahora son musulmanes. Específicamente tengo 3 amigos. Y en el tiempo del Ramadán, como le llaman los musulmanes, ayunan 40 días y es un ayuno completo 40 días. Así como me lo escuchas, 40 días completos sin comer nada. Y ellos decían que acá los católicos, pues es que pues, somos muy radicales, exagerados, etcétera. No, pero ahora sí cumplo mi Ramadán y mi ayuno de 40 días. Y yo le platicaba con uno y le digo, pues ahí en la iglesia también marca ese ayuno. Si tú quieres, pues 40 días. Si no, pues solamente los viernes. Una ignorancia total
de nuestra religión. Se cambian de religión, pues porque no conocen la propia, tan rica que es, y los sacramentos como medios seguros de salvación. En fin, bueno, así las cosas. ¿Qué te tengo que decir sobre el ayuno para no convencerte? Informarte los beneficios del ayuno. Pues primero es una renuncia voluntaria a ti. Recuerden la palabra de Dios, seguido nos dice, ¿no? Nos hace saber Jesús por medio de parábolas o en el Antiguo Testamento, renunciar a sí mismo, a nosotros mismos, a la carne, al mundo. Bueno, el ayuno es un ejercicio que nos va a ayudar a hacerlo, a poco ir renunciando al mundo. Ya lo dijimos al principio, ¿no? Es un alimento para el alma. Y créeme que mientras uno más ayuna, tiene una comunicación, de verdad, te lo prometo, más íntima con Dios. Bueno, es un sacrificio a Dios. Aquí hay algo bien importante que no debemos olvidar. Si tú ayunas y no lo ofreces, ese ayuno se va a la basura. Esa privación que tuviste, tu abstinencia y ayuno, no sirvió de nada. ¿Cómo que no sirvió? No, perdón, pero no sirvió de nada. Imagínate, pues en aquellos tiempos de Jesús, que iban a ofrecer los animales, ¿no? Al templo. Pero ahí ya, escucha lo que dije, ofrecer. Pero imagínate que llegaran ahí con el buey o el cabrito, lo que sea, y le dieran muerte y ya. No, tenía que ser un ofrecimiento. Te ofrezco este novillo, te ofrezco estas tórtolas, Dios, a Dios, por, puede ser, puedes pedir por tu salud, puedes pedir por tus hijos, puedes pedir por alguna situación que estés viviendo en familia. Ofrece, es un sacrificio. Este ayuno es un sacrificio a Dios y sumamente agradable a Él, porque ya vuelvo a lo mismo, al punto 1, es una renuncia a ti, a un placer, a la comida. Entonces, bueno, ahí está. Lo ofreces a Dios como este sacrificio que te estás privando y ya. Hay gente que pues no desayuna nunca y dice, podríamos decir, no, bueno, está padrísimo porque él ayuna todos los días. No, porque ni lo ofrece, ni le pesa, ni nada. Entonces, no, pues ahí no tiene validez, digamos, o no tiene mérito, esa es la palabra, no tiene mérito. Y pues en este ayuno, pues hay un sacrificio a Dios. Se fortalece tu voluntad cuando ayunas. Siempre que nos privamos de algo, principalmente de alimento o de algún placer, de algún antojito, vamos a fortalecer nuestra voluntad. ¿Te ha pasado que dices, es que antes me podía parar temprano para ir a correr, es que antes tenía más fuerza de voluntad, ahora no sé qué me pasa, que por más que quiero dejar el café, no puedo, por más que quiero dejar el refresco, no sé, ciertas cosas. Bueno, hay que ejercitar la voluntad. La voluntad es una virtud y como virtud, y así todas las virtudes, se ejercitan, se practican. No vas a correr un maratón de un día a otro, ¿no? Te tienes que ejercitar antes. Pues así con esto, igual. Se vence la tentación mucho más fácil. La tentación siempre existirá mientras exista el demonio, ¿verdad? Mientras nosotros estamos en la tierra y quiera nuestra alma, existirá la tentación. Bueno, cuando fortalecemos nuestra voluntad, se presenta una tentación, es más fácil para nosotros rechazarla, vencerla. Entonces, pues, ¿cuál problema, no? Muy importante. Y por último, se alcanzan gracias especiales. Ya lo digo, una comunicación más íntima con Dios, pero por ese sacrificio que hiciste al ayunar y al ofrecerlo, te pueden venir gracias, ¿no?
ahí a lo mejor, no a lo mejor, estoy segura que, acuérdate, con ayuno y oración salen los peores espíritus malignos de, del orbe, de la gente, del mundo. Y entonces, si tú ofreces tu ayuno y tu oración por la conversión de tu hija, de tus hijos, porque ya no caigan en esos vicios, por tu esposo, que cambie su corazón de piedra, por tu esposa, que no esté siempre deprimida, angustiada o triste o histérica, no lo sé. Aquel problema, aquella enfermedad, créeme que si es voluntad de Dios, con este ayuno y tu oración, se va a oír feo, por favor, no me lo malentiendan, pero es como es arrancarle, para no decir cosas que no, es arrancarle el milagro a Dios. Arrancárselo. O sea, imagínate tu papá amoroso que diga, ay, está ayunando, ay, ¿cómo te digo que no? ¿No? Me estás ofreciendo esto a mí, tú estás renunciando a ti para dármelo a mí porque quieres que sane a tu hijo, que tu hija se convierta, pues, ¿cómo no va a ser mi voluntad? Estos son los beneficios del ayuno. Entonces te invito a ayunar más seguido, pero ejercítate. Ve practicándolo si es que no lo haces. De verdad es maravilloso. Es maravilloso. Pues bueno, amigos, son 11:10 y así como el martes pasado, tengo un curso que empieza a las 11, pero no me quiero ir sin antes este último tema que tiene que ver con todo esto que hemos hablado sobre pues el feminismo principalmente. Y es sobre la dictadura ideológica en la cual vivimos. Es una dictadura. No podemos hacernos a otro lado. En este canal de Cisne Radio 2 van 3 veces que nos suspenden las transmisiones en vivo porque faltamos a las reglas de la comunidad. ¿Qué es eso? Bueno, pues YouTube tiene ciertos lineamientos que uno no puede transgredir porque si no, pues tiene penalizaciones. Uno de ellos es contenido de odio. Y entonces se nos han bajado videos y nos han suspendido por hablar de estos temas. Si me tardo un poco en hablar y no ser tan fluida, primero discúlpame, pero intentaré cambiar las palabras porque los algoritmos de YouTube se van a dar cuenta que estoy hablando y pueden bajar nuevamente este video. Y no nada más eso, sino me pueden penalizar. Entonces, bueno, intentaré cambiarle por sinónimos algunas palabras o conceptos. Esta dictadura ideológica está en todo el mundo y ya con lo que al principio estábamos hablando, pues es claro. Nuestros niños y niñas están siendo volcados a conceptos que ni siquiera realmente tienen fundamento, pero a situaciones e ideas falsas, ideologías. Recuerda que la ideología no tiene un fundamento científico, ni biológico, ni nada, una ideología. No tiene un fundamento. Simplemente es algo que una persona llegó, por ejemplo, llega Heréndira Duarte y dice, hoy quiero que las flores sean presidente de la República. Y entonces, para que la naturaleza ejerza su poder sobre los mortales desgraciados que somos, y dices, oye, qué fatal, o sea, ¿cómo crees? Bueno, esa es una ideología, no está basada ni fundamentada en algo científico, pero a mí se me ocurrió. Y entonces yo jalo a uno otro adepto, lo convenzo de esto, y entonces ya se hace una ideología
que la naturaleza ejerza el poder sobre todos los humanos. Bueno, no estoy muy alejada de la realidad, ¿eh? Déjame te digo, con el falso ecologismo. Pero entonces, ve, oye, pero pues no hay fundamento, no, es incoherente lo que dices. No, ¿cómo va a ser incoherente? Y entonces tú, como estás en contra de lo que yo estoy ideando, pues tú eres un, ya sea o radical o, se me fue la palabra, un intolerante, ¿verdad? Y pues no está bien estar contigo, tú estás mal. Bueno, ¿cómo es que ahora esta dictadura no pareciera? Dicen, no, pues así como dictadura, claro que sí, ya te digo lo del canal, o sea, nos bloquean, nos suspenden. Cada vez más en varios países de la Unión Europea, no de la Unión Europea, de Europa, pues es penalizado aquel papá o aquella mamá que no permite que su hijo sea ideologizado en la escuela. Se van a la cárcel. ¿Eso no es una dictadura, perdón? ¿No es una imposición? Bueno, hace unos años, yo creo que ya tiene unos 5 o 6 años, que salió, por ejemplo, esta línea de ropa Celinununu, sí, de Celine Dion. Sí, esta artista, esta cantante muy famosa en Estados Unidos, bueno, con una línea de ropa neutro, para niños de género neutro. ¿Qué? Sí, esto te digo, esto ya tiene 5 o 6 años. En su momento hablé de ello en Cisne Radio 2 en el programa de los miércoles. Ahí ves algunas imágenes que te muestro. Mira, incluso acá, ¿no? El nombre New Order. Bueno, esto va más allá de que sea ropa unisex, como la conocemos. Sí, que quiere decir que no importa el sexo, puede ser para hombre y para mujer. Unisex. No, esto específicamente es ropa para género neutro y significa que no importa, no que seas niño o que seas niña, sino que no seas nada. No importa si hoy te crees niño o mañana te crees niña. No importa. Hace 5 o 6 años. Poco tiempo después, bueno, no poco tiempo, esto fue el año pasado, 2020. Miren esta nota. Mattel, la marca, orgullosa de esto. Barbie estrena novia y la novia, pues, es una famosa bloguera de decoración de interiores. 16 años atrás de esta nota, y ahí mismo lo dice, te lo estoy mostrando. Mattel anuncia que Barbie rompe, se divorcia de Ken. ¿Te acuerdas de Ken? El muñeco, pareja de Barbie, con el que jugábamos, ¿no? 16 años atrás, ya, cuando empezó esta vorágine que de los divorcios y de que ya el matrimonio no, y que es cuando Barbie anuncia esta ruptura con Ken. Qué casualidad, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la nota. 16 años después, ¿qué pasa? Esto. Barbie tiene novia. Este tipo de juguetes, de historias, de narrativas que envuelven a nuestros jóvenes y niños, no son casualidad. Y a mí no saben cómo me hierve la sangre que haya padres y madres tan indolentes, con tan poco criterio, que digan, ¿qué tiene? Ay, pues es que si a mi hijo no le gusta jugar con carritos, que juegue con muñecas. Pues sí, efectivamente, eso no tiene nada de malo. El problema es que cómo es que nos quieren lavar el cerebro para pensar que cualquier cosa es normal. No confundan
lo normal con lo común o lo frecuente. Quiere decir que entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde el secuestro está, pero en unos niveles altísimos, quiere decir que es normal. Y entonces, como lo normal, luego lo pensamos que está bien, ¿no? Porque como es frecuente, se vuelve normal y luego, pues, está bien. No, eso es lo que queremos evitar en nuestros hijos, y es lo que ellos quieren que nuestros hijos piensen, que esto es normal. Una actitud, este tipo de prácticas que crean que son normales. Por lo tanto, repito, normal igual a bueno o normal y bien, ¿no? Definitivamente no. No conformes, hace un año también Mattel creó de esta línea de Barbie este juguete, Creatable World. ¿Qué es esto? Pues son muñecos y fíjense la cara de estos muñequitos tipo Barbie, ¿verdad? En donde puede ser hombre o puede ser mujer. Sí, tú compras a uno de estos muñecos y te puede venir con peluca o con el cabello corto, con falda, con pantalón, porque tú lo vas bueno, tus hijos lo van a vestir como ellos quieran. Pues a lo mejor hoy juegan a que es mujer y mañana juegan a que es hombre. Y inocentemente podríamos pensar, ¿y qué tiene de malo? Bueno, pues sí, en algún momento, pues hoy quiero que tenga un rol de mujer y estoy jugando que es la mamá, pero mañana ya no está mi amiguito y ahora quiero que sea mujer. ¿Y qué tiene malo? Pues ojalá fuera tan simple como eso y eso no tiene nada de malo. No hay nada amoral en eso, ¿no? Falta de ética, no, nada. El problema es cómo es que todo el entorno mundial nos llama e invita a que los jóvenes y los niños duden de su identidad sexual con muñecos como estos, que aparentemente, pues no tiene nada de malo, no tiene nada de malo como tal. Pero lo veo en caricaturas, lo escucho en la música, lo veo con mis juguetes. Mamá y papá me aplauden cuando tengo actitudes de niño, cuando soy niña, y que, ay, qué bonito, ay, y es que la marcha feminista, y guau, y qué padre, sí, los derechos. Y todo esto, a ver, ¿no es un lavado de cerebro? No importa que seas niño, no importa que seas niña, es más, puede ser lo que sea. Hay muchísimos argumentos, infinidad de argumentos, como es que el sexo genital sí define a una persona como mujer u hombre. Hablando que del género y que la orientación, por supuesto, la orientación sexual es lo que pienso, el otro lo que siento y el otro lo que tengo, y que son cosas totalmente diferentes. Yo te pregunto, si hay un incendio, imagínense un incendio, Dios no lo quiera, pero en algún lugar en donde hay hombres y mujeres dentro y mueren todos, ¿saben, aunque haya ahí personas transgénero, transexuales, eh, que se crean mujeres y son hombres, o al revés, y mueren todos? Bueno, créanme que por estudio científico, porque van a ver el ADN de cada uno de estos cadáveres, van a decir si era hombre o mujer, y va a decir, murió un hombre, aquí murió una mujer, aquí, porque lo traen en los genes, no solo en los genitales. Y esta confusión es lo que quieren y les fascina a, pues, intereses globales perversos,
hacerle creer a nuestros hijos. Ahí está. No importa qué puede ser. Por si no fuera poco, apenas, yo no sé si tú que me escuchas tienes mi edad, 43, 40, llegaste a conocer a la señora cara de papa o al señor cara de papa, pues ahí están, ahí están. Bueno, pues la marca Hasbro cambió de género al señor y a la señora. Papa, cara de papa, ahora son neutros. Y entonces ya no va a haber una señora ni un señor cara de papa, va a ser la cara de papa sin el prefijo señor o señora y pues dentro de él pues vas a poder encontrar cabello de mujer, bigote, lentes, zapatillas o no, para poder jugar con el rol de género como tú quieras, bueno, como tus hijos quieran. Y repito, ¿eso tiene algo de malo? Pues no, incluso podríamos decir que es algo práctico. Pues ya si ya no compró el señor cara de papá y a la señora cara de papá. No, pues ya es uno. Y mañana juego que se va a trabajar a la fábrica y mañana juego que es mamá, ama de casa. No sé, por ejemplo, ¿no? No es eso el problema. No es lo práctico que puede hacer. Incluso me va a ayudar mi bolsillo porque ya no tengo que comprar más juguetes. Es lo que en realidad, en profundidad, se desea. No importa qué seas. Hoy puedes creerte algo y mañana otra cosa. No nada más parecer, sino ser. ¿Y qué es el objetivo? Quitarle total identidad a la persona. Y te digo algo, y me voy a arriesgar, y me estoy arriesgando tremendo a que me quiten este video. Y lo peor de todo es que hasta nos suspendan. Pero, dos cosas. El maligno, en su representación de Baphomet, es el andrógino mayor. ¿Qué es un andrógino? Que tiene los dos sexos. 2. ¿Quién es el único ser que odia al ser humano? El maligno. Y mientras tanto, el ser humano pierda su identidad, su camino, su guía, hacia dónde va, quién es él y qué es él, hijo de Dios hecho a la imagen y semejanza, pues el otro va a estar feliz. Y es precisamente lo que esta dictadura ideológica desea. Papá, mamá, sé más crítico con las cosas que ven tus hijos, que escuchan. Y no solamente digas, no, eso está mal, no, eso es del diablo. No. Así como tú intentas también explicártelo y entenderlo, así acércaselo a tus hijos. No, mira, yo creo que, pues no es que esté mal, no está mal, pero a mí no me gusta que tú te sientas confundido por esto y el otro, ¿no? Depende su edad, depende su madurez. Tú conoces a tus hijos, tú sabes cómo hablarles, pero que te quede claro también a ti. No podemos acercar esta información a nuestros hijos de la mejor forma si para nosotros es confusa también y no sabemos, no tenemos claro lo que todo esto significa. Todo este bombardeo de desinformación, ¿qué significa? ¿Qué desea? ¿Qué pretende? Pues si no tenemos claro eso, pues definitivamente no vamos a poder formar y educar en este camino de la verdad a nuestros hijos. Nada de esto del lenguaje inclusivo, es una cosa tremenda. Ya no hay género en el lenguaje, ¿no? Bueno, eso sí, aquí me pongo de pie y aplaudo a la Real Academia de la Lengua Española, en donde definitivamente ha dicho esto, el lenguaje exclusivo, inclusivo, no. No, yo no. Y eso no está mal escrito y eso no. Y sigue apoyando los géneros, ¿no? Lo, la, él, ella, ellos,
la, lo, todo esto. Hay una niña de 13 años en el grupo de mi hija en secundaria que así habla ya. Está súper ideologizada. Le tocó a mi hija hacer equipo para presentar alguna exposición hace pocos días y esta chica fue quien presentó al equipo, ¿no? Y entonces, de verdad, yo la escuché. Buenos días a todos. Sean bienvenidos. Les vamos a presentar, y ya empezó ¿no? Egresades, amigues, diputades, todes. Por favor, no te dejes confundir, no confundas a tus hijos. Ay, es que eso está bien, es que luego la verdad es que hasta uno comete los errores porque nos dejamos llevar luego por estas tendencias malas, ¿no? Nosotros hace muchos años, cuando nos referíamos a las personas, decíamos, no, pues el hombre, refiriéndose al ser humano. Ah, no, ahora es el hombre y la mujer. Bueno, ok, ya, está bien. Los niños y las niñas. Ahora, las personas, no puedes decir las personas, es las personas, porque le estás poniendo el femenino a la palabra personas. Entonces, no puedes decir que es femenina. Tiene que ser neutra. Personas. Ahí está el ejemplo en pantalla. Egresades, amigues. Mamá, voy con mis amigues, porque son hombres y mujeres. No, porque la palabra amigos no va a generalizar a ambos sexos, a las diferentes identidades, no sexos, identidades. ¿Qué tal si algún amigo por ahí mío no es ni hombre ni mujer? Entonces no le puedo decir ni amigo ni amiga. Eso por un lado. Y por otra, repito, la palabra en sí, amigo, ¿por qué le voy a poner un masculino? Me está excluyendo. Porque esa palabra es femenina, porque es masculino. No, amigues, todes. Ahí, vean en pantalla, ahí dice un globo morado. Todes juntes. ¿Qué tiene que ver el juntos? Juntos, ¿no? No, juntos no, porque la palabra es masculino. Acaba en no. Y como la palabra no puede serlo, tiene que ser inclusiva, bueno, juntes. Porque además, dentro de las personas a las cuales me refiero, ¿qué tal si hay alguien que no se siente representado ni como mujer ni como hombre? Entonces es todes juntes. No nos dejemos llevar por esto. Ya vimos ahí al principio del programa, si tú te estás sumando apenas a la transmisión, te invito a regresarte al principio. Muy importante e interesante lo que hablamos. No, papás, por favor, por favor. Y bueno, recuerden del nuevo canal, aquí ya veo a varias personas, apenas, pero muy buenas, 17 personas conectadas en el nuevo canal de Mejor Familia. Muchas gracias a todos ustedes que me siguen por este medio, el nuevo canal Mejor Familia, acuérdense, por favor. Bueno, a los que están aquí en este nuevo canal, les había yo prometido, y con esto voy a concluir el programa. Ay, tengo que pasar algo aquí que acabo de ver, gracias a alguien que yo vi que lo hizo. A ver, la arquidiócesis de Tlalnepantla nos está invitando a unas charlas en el mes de la familia, marzo, a unas pláticas para la familia, específicamente para la familia, pero
pues ya sea para los hijos, como familia como tal, como matrimonio, etcétera. Y bueno, ahí como ven en pantalla, invita a la Arquidiócesis de Tlalnepantla, la Universidad Anáhuac, la Pastoral Familiar, de familia y de laicos de la propia arquidiócesis. Y esta semana, este es el programa de actividades que te muestro, ¿no? El día de ayer se habló de Amoris Laetitia, todo a cargo de personas especializadas en los temas. Esta segunda semana van a hacer conferencias sobre el matrimonio. El día de hoy toca teología del matrimonio. Imagínate, qué padre, teología del matrimonio. De verdad que yo ahí sí me conecto. Es un tema que me interesa demasiado. El miércoles 10, liturgia del matrimonio. Ay, también súper interesante. El jueves 11, derecho matrimonial. ¿Sabemos sobre esto? Algunos dirán, no, pues yo ni abogado soy, yo no, ¿qué voy a estar sabiendo? No, espérate, esto es, por supuesto, para nosotros como familia. No, no es para abogados, no es para alguien que desee saber o litigar. No, no, no. Es para la familia. El viernes 12, de hijos a padres. El sábado 13, la espiritualidad del matrimonio y la figura de San José. Todas estas charlas se llevan a cabo de 8 a 9:30 de la noche, de lunes a viernes. De lunes a viernes, de 8 a 9:30 de la noche. El día sábado es a las 10 de la mañana. No lo olvides, por favor, tenlo presente, porque me escribieron el sábado pasado, me decían, Heréndira, estoy esperando la charla y no hay nadie que se conecte, eran las 8 de la noche. No, había sido a las 10 de la mañana. Entonces, pues por ahí, muy importante, por favor, no se te olvide, el sábado es a las 10 de la mañana. Mayores informes te los estoy poniendo aquí en la pantalla, ¿no? El registro para recibir el ingreso a la transmisión por Zoom es pastoralfamiliar.arc con Q, tlal, T de Tito, L de Lalo, A de Antonio, L de Lalo, @gmail.com. O bien puedes puedes comunicarte al teléfono 55 53 64 55 89 y te van a dar más informes sobre, pues, estas conferencias. No lo olvides, han estado increíblemente interesantes. La semana pasada fueron un poco más en general de la familia, esta semana dedicada al matrimonio. Pero dices, oye, yo quiero escucharlas, no te preocupes, las puedes buscar, y de hecho déjame, las busco de una vez para decirte exactamente cómo las puedes buscar. En YouTube, aquí por aquí tengo, porque tengo un amigo sacerdote que me comparte todos esta invitación sobre estas conferencias, y aquí está, ahí está, en la página de la arquidiócesis, en el canal de la arquidiócesis de Tlalnepantla puedes encontrar todas las conferencias de la semana pasada y la de ayer, ¿no? Todas se graban. No por eso, pues ahí están y luego las oigo. La verdad es que no lo hacemos. Vamos a hacernos el propósito. Hoy tengo un compromiso porque van a hablar de teología del matrimonio a las 8. Me voy a meter. Y así la oímos. Ya si nos encantó o ya no pudimos tomar nota de alguna cosa, bueno, sabemos que está grabada y ya la escuchamos de nuevo y así la recomendamos, pero que sea como un compromiso, ¿no?
todos los días de 8 a 9:30 y todo a favor de la familia, para nosotros, es para nosotros, para nadie más. ¿Cómo ven? Pues muy bien, muchas gracias a todas y sí, a todos los que han puesto sus comentarios. Ahora sí he recibido muchísimos, muchísimos comentarios. Gracias a todos ustedes por opinar, por, pues, estos comentarios. Yo los leo, créanme, todos los leo y veo, algunos dicen: "Ay, acá habla de tal cosa", o algún comentario, pues, bastante trascendente, etcétera. Los tomo en cuenta siempre, ¿ok? Muchas gracias a todos. Laura Mireles, nos habla del ayuno, ¿no? Dice: "Nos libera, nos sana", muchas gracias. Claudia Tobar, privarse de todo por dar a los demás. Adriano Ceguera, para la gloria de Dios, estoy en mi segundo ayuno de 40 días a pan y agua. Gracias a Dios. Muy bueno, la verdad, eh, estaría mal que dijera como tal, te envidio, porque no es como tal envidia, ¿verdad? Pero por mi situación de salud, pues yo no puedo, no, sí, no puedo ayunar. Ahí un sacerdote muy, muy sabio me dijo, bueno, ¿te duele mucho no ayunar esos 40 días? Pues ofrece ese sufrimiento también, el no poder, ¿no? Eh, pues sí, por mi afectación de salud, no tengo tiroides, no puedo dejar de comer tanto tiempo y así, pues no es posible. Laura Santana, revestidos de toda la armadura celestial para combatir todo lo malo que estamos viviendo en esta tribulación mundial. Muchas gracias, Luz María Gómez, desde Monterrey, Nuevo León. Dice aquí, The Dragon, Dios te bendiga. Igualmente, Barra Herrera, qué triste todo lo que está pasando. Mayra Medina nos saluda desde Colorado, Estados Unidos. Guadalupe González, desde Orizaba, Veracruz. Me da tanto gusto que alguien tenga el valor de hablar las cosas como son. Hay que aprender a hacerlo todos, tenemos que hacerlo siempre, de ahí al ladito en nosotros, con nuestros hijos en principio, ¿no? Rocío Collazo, buenos días hermanos en Cristo, soy mujer y amo la vida desde su concepción. Gracias, Rocío, por tu comentario. María Isabel Vargas, Hola Heréndira, nos saluda ella desde Chicago. Dice, ¿qué tipo de Barbies, niños o niñas? Qué aberración. Gracias por tus temas y enseñanzas. Excelentes tus investigaciones. Pues gracias a todos ustedes, Silvia Peraza Montero. Peor que están en el gobierno y en el poder con la influencia para hacer y deshacer, y aún más que de los demás opositores son pan con lo mismo. Así está en chino salir del problema. Ay, Araceli Tobar, hermana Heréndira, me gustaría mucho que nos realizaras un tema sobre mensajes subliminales en caricaturas. Pues sí, lo tengo, incluso di un curso hace unos meses, creo que el año pasado o a principios de este año, ya no me acuerdo, estoy un poco perdida en las fechas, pero estuvo muy bueno, es acerca, se llamó Taller Desenmascarando la nueva era en el entretenimiento. Y no nada más fue sobre temas subliminales, sino cómo es que realmente ahí explico cómo es que el cerebro capta esos mensajes, por qué, y cómo los niños tienden, bueno, todos, ¿no? Pero principalmente los niños, porque hablo del entretenimiento, tienden a que en su mente se impregnen más este tipo de temas, ¿no? Así, de, em, con mensajes subliminales, vaya. Y ahora, pues ya otras ni tan subliminales, ¿eh? Tan tremendo, tremendísimo. Aide Magos, Heréndira, te agradezco toda esta importante información. Dios te bendiga. Ale Vargas, si puedes ayunar, ponte en manos de Dios para el nada, es imposible, deja todo en la divina voluntad. Sí, sí sé, pero bueno, en 2 minutos les comento que el día lunes, si ustedes siguen la transmisión del Santo Rosario, el día sábado, perdón, me puse muy mal, muy mal, muy mal. Estuve desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Me puse mal, me fui al doctor, no a urgencias, vaya, pero me fui a ver al médico, pues así un poco preocupada porque no se me quitaba
no podía caminar. El mareo era tan importante que yo me caía. Me tenían que ayudar a pararme y todo. Y eso se debe a una descompensación de hormonas que tengo. La medicina que me tomo, pues, necesita ser, reajustada, y, pues, no ha sido así, y por esa parte, ¿no? Entonces, una vez que me reajusten otra vez el medicamento, pues sí, se hará el esfuerzo de hacer el ayuno. Créeme que sí, sí tengo muchas ganas. Laura Santana, muchas gracias, Arendiria. Dios te bendiga y proteja siempre a ti, a tu familia, amigos, vecinos, conocidos, bienhechores y suscriptores también. Amén. Muchas gracias, Laura. Claudia Quiroz, muchas gracias por todas tus denuncias. Excelente programa. Dios te cuide. Pues bueno, para las personas que me están escuchando y que están ahora en este momento, en el canal de Mejor Familia, en el nuevo canal, pues tengo un regalo para ustedes. A las primeras 5 personas, aquí, las que estuvieron escribiendo, vaya, ¿no? Si tú deseas, porque puede ser que ya lo tengas, pero si tú deseas que te obsequie este libro, Memorias de un antiapóstol, con mucho gusto te lo obsequio si has sido de las personas que has estado participando en el chat de YouTube en el nuevo canal Mejor Familia. No te preocupes, las siguientes semanas seguiré dando algunos obsequios, algunas, pues, buenas noticias para las personas que se vayan suscribiendo al nuevo canal de Mejor Familia con Jesús, no, perdón, al canal de Mejor Familia. Y entonces, voy a poner aquí mi teléfono. Ya sé quiénes han estado escribiendo en el chat, pero por medio de el canal Mejor Familia. Si tú escribiste en este chat, que aquí tengo, aquí lo tengo. Aquí me veo y aquí estoy, ajá. Aquí tengo los nombres, Araceli, por ejemplo, Araceli, Gloria, Claudia, Alejandro, Rosa, Araceli, María Isabel, Arturo, Laura Green, Luceli de Rancén. Si me escribes por WhatsApp y me dices, yo ya me suscribí al canal Mejor Familia y eres de las personas que acabo de mencionar, con mucho gusto, yo te envío, tú no vas a hacer nada más que enviarme tu dirección, tu domicilio y te voy a enviar este libro. Entonces, bueno, ya les había dicho a las personas que se pasaran a este canal de Mejor Familia porque les iba a tener una sorpresa. Ahí está el regalo y pues espero tener sus mensajes pronto por WhatsApp para enviarles de obsequio este regalo. Memorias de un antiapóstol. ¿Qué tal? Por favor, no se olviden de escribirme. Pues alguna otra cosa, creo que no. Ya saben, ahí está mi teléfono antes de acabar este programa. Antes, todas las personas que están en el chat y me escriban, por supuesto, un WhatsApp al 55 30 70 48 96, les envío de regalo el libro Memorias de un antiapóstol. Pues muchas gracias a todos por el favor de su atención. Nos quedamos con un tema pendiente por ahí. No se olviden de escucharnos y vernos el próximo martes. El tema pendiente sobre la eutanasia. Ahí si lo ven en la descripción de los videos dicen, ay, es que se faltó, bueno, muy importante, pero sí tiene su tiempo y como ven estos temas que tocamos, que abordamos el día de hoy, me extendí, una disculpa por ello, pero me pareció bastante oportuno hablar pues de todo esto. Entonces, no se olviden del próximo programa en punto a las 10 de la mañana, primero Dios, nos vemos aquí para hablar con el padre Antonio Aguirre sobre la eutanasia, ¿no? ¿Está bien por amor evitar el dolor a alguien? Entonces, bueno, pues así lo dejamos. Cuídense mucho, Dios les bendiga, excelente martes y no se olviden de sonreír, porque la paz inicia con una sonrisa. Hasta la próxima. Dios les guarde.